Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cancio. Gracias, presidenta. Un saludo a todos los presentes y al ministro, en especial a su equipo presente. Señor ministro, por intermedio de la presidencia, yo creo que antes de echar más leña al fuego de este conflicto, debió empezar por la última frase de su exposición. Los maestros del Perú no son terroristas. Y creo que debió agregar, son patriotas, porque con el sueldo mísero que ganan, tuvieron el valor de abrazar la carrera más digna de esta sociedad. Y creo que tienen el derecho legítimo a ser reivindicados. Si bien, señor ministro, por intermedio de la presidenta, reconocemos el trabajo que ha hecho recolectando toda esta abundante información que nos ha expuesto, lo que a mí me preocupa es para qué es toda esa información. Yo no creo que sea para que tenga una carta bajo la manga o para sacarlo en determinadas oportunidades, ¿no? Me parece que debe ser para tomar acciones, pero en su momento oportuno. Y esta información no la tienen ayer, no la tienen ahora, la tuvieron hace mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué acciones se tomó? Sinceramente es preocupante, ¿no? Ese es un tema que hay que corregir. De otro lado, parece que quiero yo intuir que lo que usted nos quiere decir, señor ministro, por intermedio de la presidencia, de que la mayoría del magisterio sigue la orientación de Sendero Luminoso y por eso aceptan que los representen, ¿no? Los avalan como sus representantes. O tal vez que la mayoría del magisterio simplemente es embaucada, es burlada, es estafada y permiten de que la gente de Sendero Luminoso lo represente. Yo creo que son dos supuestos realmente absurdos, ¿no? Sinceramente no me cabe en la cabeza. Porque eso implicaría entender que ustedes creen que es absolutamente imposible que un maestro independiente o que tenga una orientación que no coincida con los de ellos pueda ser dirigente. O sea que cualquier dirigente que sale en el magisterio responde a la tendencia del Sendero Luminoso. Qué brillante conclusión. Yo me atrevería, ¿no?, a pensar dos supuestos. Uno, desde el punto de vista más sano, es de que sencilla y únicamente tienen una severa miopía política que no les permite ver profundamente el tema político que sucede ahí. Y desde un punto de vista más suspicaz, de que este es un pretexto para ocultar algo más grave, la incapacidad del gobierno. Yo veo un gobierno incapaz de resolver los grandes problemas del país. No tienen la capacidad para afrontarlos. Porque el tema del magisterio no les ha reventado ahora en la cara por sí solo, sino porque sencillamente, a pesar que lo conocían desde hace mucho tiempo, incluso desde la campaña, no supieron tomar las medidas adecuadas en su momento. O en el peor de los casos, lo ven como un problema tan insignificante que pueden esperar, pues, ¿no? Que esperen con paciencia hasta cuando se nos dé la gana a nosotros de resolver. Ahí están las consecuencias. Reventó en la cara, cuando pudieron evitarlo. Eso que se llama incapacidad. Entonces, señor ministro, por intermedio de la presidencia, hay que aclarar cosas concretas. La protesta no es pues un delito, es un derecho. ¿Cómo podemos nosotros creer que una persona que se ve atropellada en sus derechos no tenga el derecho a protestar? Y protestar no significa necesariamente que me convierto en delincuente o terrorista, o que voy a hacer actos vandálicos.
el hecho de salir a la calle, alzar mi voz y hacer público, eso no es un acto violento, es un derecho. Y si no, señor ministro, por intermedio de la presidencia, ¿por qué no se reprimió también tan drásticamente la gran marcha por defender los derechos de la mujer? También llenaron las calles, paralizaron la ciudad, fue mucho más grandioso. Pero a los maestros, sí, había que meterle bomba, había que meterle palo, solo y únicamente porque agitaban sus consignas con las reivindicaciones que exigían. Y si no les gustaban las consignas, sí, presidenta, por su intermedio, ¿no? Si no les gustaban las consignas, no tenían que actuar con esa barbaridad. Y esto no es un tema sencillamente de un solo día. Hoy se les sigue maltratando a los maestros porque es cuestión de concepción. ¿Cómo se les está tratando ahorita en el supuesto diálogo? Qué raro diálogo, ¿no? Donde no se sientan las dos partes. A los maestros se les recluye en un aula como si fueran leprosos, como si tuvieran un mal que no hay que contagiarse, ¿no? Y hay que poner intermediarios para negociar. ¿Así se conversa? ¿Que no es que todos tenemos igualdad ante la ley? ¿Que todos merecemos respeto? Entonces hay que tener claras las cosas, señor ministro, por intermedio de la presidencia. Yo quiero señalar que el tema de la educación es un problema gigantesco, que tienen que afrontarlo porque ustedes decidieron como gobierno que pueden resolver el problema. Háganlo. No solamente es el problema de los maestros, hay problemas más graves como los auxiliares de educación, por ejemplo, que lógicamente no tienen la fuerza de los profesores y no pueden protestar. Pero eso es lo que sucede en nuestro país. A los sectores que no pueden salir a las calles, que no pueden protestar, ni los cuentan y tienen que esperar a que protesten para que les resuelvan el problema. Resuelven antes de que se proteste. Los auxiliares de educación también están esperando. Ellos tienen sueldos más míseros, promedio de 800 soles. Y hay un sector mucho más pequeñito en el sector de educación, que es el sector salud adherido al Ministerio de Educación, con sueldos de 500 soles, una propina. ¿Y quién mira a ellos? ¿Están esperando que esos también salten a hacer alguna acción en protesta? Y así, infinidad de casos en todo el país. Nosotros que recorremos el país vemos que en toda localidad 1000 problemas que el gobierno no atiende. Pero nosotros no podemos ni siquiera contribuir en la solución porque no tenemos esa potestad como congresistas. Gracias, congresista. Por otro lado... A ver, continúe. De que las demandas de los maestros son legítimas. No es, eso es incuestionable. Derecho a un sueldo digno. Pago de la deuda social, y la deuda social no es solamente el 30% por preparación de clases, es también la bonificación por luto y sepelio, es también la bonificación de quinquenio, es también el pago de la CTS, que por derecho se les debe pagar, el gobierno no paga, y empuja a los maestros a judicializar sus procesos, a hacer valer sus derechos en juicios, y ni con sentencia se les paga. ¿Cómo no van a tener derecho a protestar? Finalmente también, ¿no? La situación, sí, quiero señalar, la situación de los contratados, que felizmente ahora se les está considerando, la situación de los auxiliares de educación, el tema de la evaluación es clarísimo. Si queremos examen para despedir, que sea para todos los sectores, pues, porque solamente por los maestros. Que los policías, que los trabajadores estatales, que todos los sectores nos sometamos a eso. Ser evaluados para mantenernos en el puesto, entonces sí sería justo. Pero si no hay eso, hay que quitarle a los maestros, porque se pierde el trabajo cuando uno no asiste 3 días. Perfecto, eso es para todos, muy bien, pero no pongamos una medida exclusiva, ¿no? También... Ya, congresista, muchas gracias. Ya excedió su tiempo. Sí, y termino con aparte esto, estamos saliéndonos del disculpe, tema. todos han hecho uso Si de la palabra hasta el hastío. Ya, muy bien. Déjeme terminar, que son 3 palabras. Si es sobre el tema, continúe. Sí, son 3 palabras. El tema de las pensiones. ¿Son justas? Hasta ahora nadie lo ve, el gobierno tampoco. Véanlo, por favor. ¿No? Finalmente, el tema del porcentaje que el gobierno tiene que poner como inversión en la educación, el problema de los directores. Y finalmente, la ley magisterial sí merece modificaciones.
Y no es una cuestión que hay que poner un grito al cielo. Toda ley es perceptible de ser modificada y mejorada, y hay que atreverse a hacerlo. Eso es todo, Presidenta, y disculpe, señor Ministro, pero las cosas hay que decirlas de frente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al ministro, colegas congresistas. Presidenta, realmente es válido la preocupación de los colegas congresistas de la invitación para que usted tenía que haber hecho un informe más contundente, un informe que sea cierto y no solamente suposiciones como usted ha señalado o son lo que usted cree, pero hay una gran preocupación. Y aquí es importante, Presidenta, por su intermedio, empezaría consultándole al ministro, si antes de venir al Parlamento a darnos esa información, usted se ha reunido con la ministra de Educación y haberle explicado del gran problema de lo que usted ha dicho es gravísimo, que habrían personas que están en las aulas que estén vinculados al Movadef, y eso es gravísimo. Yo no sé si la ministra ha tenido una coordinación con usted, señor ministro, para que venga a informar a esta comisión lo que usted ya ha manifestado. Eso es por un lado. Si fuera cierto, aún más cabe la razón, entonces demostraríamos la incapacidad de la ministra para haber tomado acciones inmediatas. No sé quién está jugando a no decir la verdad como son los hechos, si es por parte del Ministerio del Interior o es por parte de la ministra de Educación. Asimismo, señora Presidenta, por su intermedio, sería importante que el ministro nos señale si es que el servicio de inteligencia realmente y nos diga en qué fecha exacta ha podido determinar la relación que usted ha mencionado de los supuestos docentes que estarían inmersos en Movadef o en el CONARE. Y si esta información, yo sé que ya algunos colegas le han preguntado y usted no ha respondido. Por eso agradecería, Presidenta, por su intermedio, el ministro pueda responder con claridad y precisión al decirnos si fecha exacta, cuándo tomaron conocimiento y qué acciones tomó su ministerio. Porque no solamente es decir, yo cumplí con mandar el documento y no sé qué se ha hecho. Usted es el responsable de este sector y como responsable del sector estaba en toda la obligación de hacer el seguimiento para que puedan determinar los sectores, no solamente educación, no sabemos en qué otros ministerios podrán también estar inmiscuidos o infiltrados las personas que tanto daño han hecho al país. Y yo le pediría que nos pueda decir, si él dice que por seguridad del Estado no nos puede mencionar quizás quién es el responsable del sector de inteligencia, pero sería importante, señora Presidenta, citarlo para que él nos dé detalles en una sesión reservada de todos estos hechos, cómo han podido llegar a determinar quiénes serían esos dirigentes que estarían involucrados con el Movadef y CONARE. Asimismo, señor ministro, como este trabajo ustedes han podido hacer para identificar qué dirigentes estarían inmersos en estos hechos de participar o ser militantes, simpatizantes al Movadef, si también lo han hecho con los docentes universitarios o dirigentes universitarios, porque esto tampoco no es extraño. Estos temas no solamente ciñen a todo lo que es en la educación inicial, primaria, secundaria, sino también tenemos las mismas preocupaciones a nivel universitario. Y si es así, ¿qué acciones ha tomado? ¿Se ha comunicado, usted ha tenido una reunión con la superintendente de la SUNEDU para darle la relación de los posibles infiltrados en las aulas universitarias también de Sendero? De la misma manera, nos gustaría que nos puedan señalar si el Servicio de Inteligencia de la Policía del Perú está actuando responsablemente para determinar el grado de infiltración que viene realizando el Movadef en el Magisterio Nacional. Es importante. Asimismo, señor ministro, creo todos aquí en forma conjunta hemos manifestado nuestra disconformidad y rechazamos tajantemente sus versiones que usted habría señalado que los maestros
estarían siendo una huelga de terroristas. Eso creo de ninguna manera ayuda a esclarecer los hechos de investigación. Señor ministro, ¿usted no cree que se ha confundido? A través de la presidencia, por favor. Gracias, presidenta, por su intermedio. Señor ministro, ¿usted no cree que sus declaraciones han sido exageradas al haber tildado a los maestros que vienen haciendo una huelga justa por sus derechos a tener un buen salario, a tener calidad de vida, así como muchos de los que están aquí tienen la oportunidad quizás de poder tener mejores oportunidades para seguir capacitándose, para seguir estudiando? No conocen la realidad. La verdad es que la ministra de Educación, como también quizás su persona, no conoce la realidad cruda que pasan muchos docentes, porque no solamente enseñan en la capital de la ciudad, muchas veces los docentes tienen que trasladarse a 2, 3 horas diarias. ¿Y quién le paga los alimentos? ¿Usted cree que con 1.300 pueden sobrevivir? Obviamente que no. Pero hay algunos maestros que son subvencionados por los municipios. ¿Y cuánto le pagan los municipios? 500, 600 soles. Por ello nosotros también respaldamos y exigimos que el presidente de la República cumpla su palabra en pagarles los 2.000 nuevos soles que dijo al día siguiente de ser electo, de asumir el cargo de presidente, iba a hacer estos abonos a los maestros. Ha pasado un año y absolutamente nada. Por todo ello, señora presidenta, por su intermedio, ya nos tiene como acostumbrado el ministro, que anteriormente señaló sobre un escuadrón de la muerte de la policía del Perú. Luego ofreció una recompensa para capturar a un ciudadano que presuntamente habría sido el autor del incendio en Larcomar. Ahora, en esta oportunidad, para callar, ¿no?, esta huelga de los maestros, sale y nos dice que esta marcha es promovida por el Movadef. Señor ministro, ¿no cree que en este tiempo usted se viene especializando en crear psicosociales? Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Guillermo Bocángel. Gracias, presidenta. A través de usted saludar la presencia del ministro y quiero empezar con lo que usted dijo. Soy una persona que viene de izquierda y si usted viene de izquierda, esto se debería de haber solucionado hace mucho tiempo y con los que les acompañan también. Hoy quizás es ya de ultraderecha. Segundo, sabemos que hay detenciones de civiles que fueron reprimidos. ¿Cuántos de ellos están detenidos? ¿En qué condición están? ¿Y cuántos policías están detenidos? También quiero saber. Porque solamente se han pasado las fotos de marchas y de supuestas violencias cometidas en las marchas por nuestros hidalgos maestros que en estos momentos se encuentran en una huelga nacional indefinida y que en estos momentos son reprimidos en la avenida Tacna por no dejarles el pase a estar al lado de los que están en el Ministerio de Educación y tienen una reunión a las 5 de la tarde. Siguen las bombas, sigue la represión ante una marcha pacífica como la que usted protegió al Movadef. Usted protegió, usted caminó al lado del Movadef, pero sin embargo ahorita esos maestros están siendo reprimidos y usted debe dar una llamada y que marchen tranquilamente, que vayan. No va a haber violencia, señor ministro, y usted sabe que no va a haber violencia. Yo lamento que usted nuevamente esté aquí, y lo lamento porque usted no tiene la culpa. El que tiene la culpa es su presidente al lado de su premier / ministro de Economía. Ellos tienen la culpa, señor ministro, porque están quemando quizás a buenos ministros que tienen una buena capacidad de gestión, pero sin embargo están asumiendo todo ese pasivo porque no tienen una capacidad de gestión. Verdaderamente no hacen empowerment, no saben delegar autoridad y responsabilidad. ¿Qué pasa, señora presidenta? Hay que pedir que sea acá el premier / ministro de Economía, o quizás ya llamar de una vez a nuevas elecciones generales, porque creo que el país necesita nuevo presidente y nuevo, inclusive hasta Congreso, si usted lo desea. Perdón, presidenta, quisiera que aclare el congresista lo que acaba de decir, porque... ¿Le puede dar una interrupción al congresista Hino Costa? En la Constitución peruana. Un momento, congresista Costa, no le hago la palabra. Una ruptura del orden constitucional. Le cede la interrupción. Una cosa bastante seria. Le pido que aclare o que retire lo afirmado, por favor.
A ver, puede retirar lo firmado, congresista Bocángel. Con todo el gusto, congresista Gino, Gracias. pero mi pensamiento jamás lo va a cambiar cuando hay una lucha, y una lucha social, y que usted sabe que es necesaria, que ustedes cumplan con lo prometido, porque lo que se promete se cumple, la palabra es la palabra, y le vuelvo a retirar si le estoy ofendiendo. Tercero, señor ministro, mi persona arribó al Cusco el segundo día de huelga, pero fue porque era presidente de la Comisión de Transportes a una sesión descentralizada. El tercer día. Asistimos el 20 de junio a un pedido de los maestros en el gobierno regional, escuchamos e inmediatamente al día siguiente le pedimos a la ministra que inmediatamente se dé esa mesa de diálogo, pero sin embargo jamás fue respondida, y acá hay colegas del Cusco que estuvieron presentes inclusive ese día, y fuimos varios congresistas que nos acompañaron, pero sin embargo no fueron escuchados. Esa huelga pudo acabar al cuarto o quinto día. No hay mucho que decir porque ya a lo que han dicho los colegas, más de 23 colegas que han intervenido, está dicho todo. Pero prácticamente yo voy más por mis maestros de Huánuco. Quien representa en la lista que tiene es el docente o maestro Nil Collazos. Yo quisiera que a través del jefe de DIRCOTE, creo que está presente, que nos diga, porque acá somos 3 congresistas huanuqueños, si él pertenece al Movadef, porque no estaba en la lista de los 5 que han escogido. Asimismo, señor ministro, le aconsejo que usted, y cuando se dice que hay terrorismo, soy de las personas que visitan los sitios más alejados de mi región, y sitios que han sido muy convulsionados, pero sin embargo, ahí necesitamos presencia de la policía. En lugares, sí, felicitamos a la Policía Nacional que sirven de maestros y hacen muchas actividades con los niños. He estado presente. Y el gobierno debe entender que están presentes aquí, que esos sitios olvidados donde fue cuna del terrorismo necesitan sus escuelas, necesitan sus maestros, necesitan sus carreteras, necesitan sus puentes. Deben priorizar esas zonas donde realmente el gobierno no se preocupa por ellos. Y desde allá, mi solidaridad con los maestros del Perú y especialmente a los maestros de Huánuco que están en lucha. Esos maestros del PRONAI que ganan 300 soles. Esos auxiliares y administrativos que tienen que recurrir muchas veces a préstamos y demasiados elevados. Señor ministro, A través de la presidencia. a través de usted, señora presidenta, creo que el problema es del sistema. Y el problema está desde el presidente de la República. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Bienvenido Ramírez. Gracias, señora presidenta. Quería saludar a la mesa y también saludar al señor ministro. Yo no lo voy a llamar doctor como lo ha llamado mi colega congresista Horacio Ceballos, patrón, porque no tiene el grado. Pero, querida presidenta, esto verdaderamente es preocupante. Es preocupante. Señor ministro, si el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional tenía identificadas a las personas que cumplieron condena por terrorismo, yo pregunto, ¿desde cuándo se tenía conocimiento y por qué hasta la fecha no han sido intervenidos? Condenamos todo acto terrorista en nuestro país. Quiero que diga el señor ministro, si hay terroristas infiltrados, pues métanlos presos. Pero no puede meter a todos los profesores del Perú en el mismo saco. Si mañana comienza una huelga de las universidades, de los agricultores del Perú, ¿los van a tildar también de terroristas? El problema, señor ministro, es que usted, A través de la presidencia, señora por favor. presidenta, a través de la presidencia, el problema es que usted no está haciendo bien su trabajo. Usted es un ministro mediático en tildar a todos. Congresista, por favor, nos dirigimos con respeto. Sí, no Gracias. no estoy faltando el Puede respeto, proseguir. señora presidenta, otra vez. Usted tilda a todos los que desestabilizan y tienen derecho a la huelga, son terroristas. Ante esta incapacidad de este gobierno sordo que no escucha las calles del Perú,
Tenemos que tener tremendamente cuidado, queridos colegas parlamentarios. Usted ya estuvo acá en un momento interpelándose. Pero gracias a Torne, usted no está en su casa. Gracias al ministro Torne, no está en su casa, porque si no ya hace rato tuviera. Hágale un favor al Perú. Hágale un favor a los peruanos. Dé un paso al costado. Congresista, por favor, A través de la vayamos al tema presidencia. y a las preguntas directas. Gracias. Es un especialista que dice que tiene desacierto tras desacierto, que ha chapado bandas organizadas contra el crimen y todo eso, mete presos policías. ¿Cuántos policías han salido de todas esas intervenciones que ha tenido en la policía del Perú? ¿Usted es ministro de la policía, a favor de la policía o está en contra de la policía? No sé si hay un policía, o creo que los policías que lo cuidan son los que lo quieren, pero la policía del Perú, en realidad, hablando con los policías del Perú, no lo quieren, señor ministro. Señora Presidenta, a través de la Presidencia, acaba de internar en estos momentos, no es para que se ría, ministro, lo que le estoy diciendo, es algo serio. Acaban de internar a una maestra con un traumatismo encefalocraniano en el Hospital Grau de emergencia. Siguen reprimiendo. El miércoles estuvieron reprimiendo a los profesores. Aún siguen reprimiéndolos con un trauma encefalocraniano. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar? Tengo un poco de sangre en la cara y dé un paso al costado. Congresista, por favor, nos través de la dirigimos con presidencia. respeto y haga las preguntas concretas, por favor. Gracias. No tengo que hacer preguntas, ya los congresistas han hecho todas las preguntas, mis colegas parlamentarios. Pero también me sorprende que hay algunos colegas parlamentarios que defienden lo indefendible. Puedo entender a mi colega congresista Gino Costa, que es su cuñado, que lo defiende a rajatabla, pero pues ya los peruanos estamos cansados de tanta inseguridad ciudadana que tenemos en el país. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Oliva. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al señor ministro, al señor viceministro y a mis colegas también, ¿no? Pero si bien es cierto, me da mucha pena, en realidad, de la participación de mis colegas en este momento. Solamente se han pasado criticando nada más en todo momento a este gobierno y al señor ministro. Si bien es cierto, hemos escuchado la presentación del ministro, que ha sido muy correcta. Él ha venido justamente a informar sobre todo la problemática que se ha visto y que se viene pasando sobre todo en este momento y sobre todo en estos últimos días, ¿no? en esta huelga indefinida de los maestros. Pero también este no es un problema de ahora, este es un problema de hace muchos años que viene cargando el gobierno. Si bien es cierto el Ejecutivo tiene gran responsabilidad, yo me pongo también en el lugar de los maestros. Muchos maestros que si bien es cierto no tienen el sueldo que en realidad deberían de ganar, porque ellos tienen una gran responsabilidad también, ¿no? De formar y educar y sobre todo con principios y valores a nuestros hijos. Pero también nosotros cómo contribuimos desde el Parlamento, como congresistas, si solamente pasamos criticando nada más a este gobierno. Este gobierno recién tiene un año. El presidente Kuczynski se ha comprometido a poder apoyar a los maestros, pero también sabemos que dentro de los maestros hay muchas personas infiltradas que tratan de desestabilizar a este gobierno. Entonces hay que ser realistas también. He escuchado a congresistas que son reelegidos y que en este momento no se encuentran en este momento. ¿Y qué proyecto de ley ellos han presentado para beneficio del magisterio? Les pregunto. Ahora el gobierno es el malo. Pero no es así tampoco. Nosotros estamos acá para poder contribuir como congresistas y sobre todo hacer un trabajo articulado con el Ejecutivo. Si bien es cierto hay errores, pero hay que apoyar, ayudar a que salga este gobierno adelante como Parlamento y sobre todo buscar la solución a este problema que hoy en día tienen los maestros. Congresista Ramírez. Sí, señora Presidenta. Me da vergüenza escuchar a un parlamentario. Habría que regalarle una franela. Desacierto tras desacierto, seguir apoyando, no pues. Tenemos que tener ministros que verdaderamente representen al país, estén a favor del país. Por favor, secretario técnico, lea por favor el reglamento. Gracias.
Presidenta. Un disculpe. momento, congresista, van a leer el artículo 61 del reglamento. El artículo 61 referido a disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para imponer el orden en las sesiones, exigir a los oradores que no se desvíen de la cuestión materia del debate ni vuelvan a tratar sobre un tema que ya haya concluido, exigir el retiro de las frases ofensivas proferidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las personas, aplicando, de ser necesario, las sanciones reglamentarias. Por eso, la Presidencia ha solicitado que se lea este artículo. Gracias. Continúe, por favor, congresista Oliva. Muchas gracias, Presidenta. Solamente para terminar nada más. Yo no sé si de repente lo que están buscando es interpelar al ministro, pero sí lo que sí yo les puedo decir es que este gobierno está trabajando por el país. Nosotros tenemos un gran compromiso como congresistas, sobre todo de hacer un trabajo exitoso y buscar soluciones a los problemas en este momento. En este momento se encuentran los representantes de los profesores con los voceros de cada bancada, buscando justamente soluciones, pero también hay que ser conscientes que las soluciones no van a ser de la noche a la mañana. Y nosotros como congresistas tenemos que, sobre todo, apoyar a estos docentes. Ellos buscan restituir sus derechos, sí, si bien es cierto, pero para eso estamos nosotros, para poder impulsar, en todo caso, proyectos de ley que beneficien a todos ellos. Y no, sobre todo, por intereses políticos, buscar desestabilizar este gobierno. Muchas gracias.